revelado la increíble verdad sobre cómo mi esposo supervivió su extraña enfermedad mensual aquel día, Rosa apenas logró concentrarse en su turno en la clínica. Cada paciente que entraba le recordaba la fragilidad de la vida, pero su mente estaba atrapada en la tormenta que se avecinaba en su hogar. Luis, su esposo, había sido despedido por aquellos que no entendían. La angustia la consumía, y el eco de lo sucedido retumbaba en su mente. ¿Qué haremos ahora?, se preguntaba, sintiendo como la presión aumentaba como un globo a punto de estallar. Con 3 hijos a su cargo y un sueldo que apenas alcanzaba, la incertidumbre le erizaba la piel. La noticia del despido comenzó a esparcirse entre sus conocidas. En su pueblo pequeño, eso era suficiente para sembrar el chisme y la incomprensión. La preocupación por su salud ya era un peso que llevaban en su hogar, pero ahora, la estigmatización se sumaba a la carga. Rosa luchaba entre el amor que sentía por Luis y la indignación por la injusticia que enfrentaba. ¿Qué pasaría con él? ¿Valdría la pena pelear o estaba todo perdido? Su corazón se apretaba ante la idea de que la luz y la alegría que solían habitar su hogar pudiera desvanecerse. Apenas llegaba a casa cuando escuchaba risas lejanas que parecían burlarse de su dolor. Sus hijos jugaban en el patio, ajenos al caos que reinaba en su interior. Pero en Rosa, cada risa se convertía en un puñal. ¿Cómo podría ser una madre feliz cuando su esposo era tratado así? La tensión se palpaba en el aire, y las noches se tornaban largas y silenciosas, interrumpidas solo por murmullos llenos de angustia. Sentía que la tabla de su vida se había inclinado y que se encontraba en un precipicio. Mientras esa noche buscaba consuelo en el desván, sus manos tropezaron con el viejo diario de su abuela. Las páginas amarillentas estaban llenas de historias de sufrimiento y superación, y en cada palabra, Rosa encontró un reflejo de su propia lucha. Sin embargo, a medida que leía, la sensación de impotencia la envolvía. Su abuela había enfrentado adversidades, pero ahora el dolor la consumía vivamente. La necesidad de salir adelante se volvía más intensa, más urgida. Quería seguir el legado de fortaleza, pero quien la fortalecería a ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La desesperación corría por sus venas, sin darse cuenta, la determinación comenzó a surgir. Había algo que podía hacer, algo por lo que luchar. Su mente se llenó de ideas sobre cómo compartir la realidad de Luis y educar a los demás. Sin embargo, cada paso hacia adelante se sentía como si lo estuviera haciendo descalza sobre cristales rotos. Y así, con cada charla que empezaba a planificar, las intenciones de apoyo se veían socavadas por los murmullos de desprecio y desconfianza. Era como si cada intento solo generara más resistencia. Se preguntaba si alguna vez lograría cambiar la percepción del mundo hacia su esposo, hacia su familia. Esa noche, mientras miraba la luna que brillaba a través de la ventana, un nuevo miedo la invadió. ¿Y si nadie escuchaba? ¿Y si su esfuerzo era inútil? ¿Y si, al final, perdían todo? La angustia crecía, y con ella, la presión de afrontar el próximo desafío se intensificaba. Luis, debilitado por su estado, la miraba con amor, pero el peso de la incomprensión era un monstruo que se alimentaba de sus temores más oscuros. La batalla apenas comenzaba. Rosa se despertó a la mañana siguiente con la piel erizada y el corazón acelerado. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos y emociones, y sabía que debía actuar. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, una idea concreta comenzó a tomar forma en su mente. Si las palabras de su abuela la habían inspirado, tal vez era momento de compartir su propia historia, de generar conciencia. Debía encontrar una voz en medio del bullicio y el juicio. Mientras sus hijos comían, Rosa decidió que escribir un blog sería un primer paso. La idea le hacía sentir mariposas en el estómago. No solo estaba considerando expresar su dolor al mundo, sino también ayudar a Luis y a otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. Sin embargo, la inseguridad se deslizó de nuevo en su mente.
¿Quién leería su relato? ¿Acaso sería capaz de transmitir todo lo que sus emociones contenían? Después de dejar a los niños en la escuela, Rosa se sentó frente a la computadora. Cada palabra que tecleaba parecía liberarla, pero también enfrentaba su propia vulnerabilidad. El primer párrafo la hizo dudar, así que lo borró. Luego reescribió hasta resultar en algo que no le parecía suficientemente bueno. Se interrumpía constantemente, preguntándose si realmente podría hacer una diferencia. Su propio juicio se convertía en el más feroz de los críticos, la página en blanco se convirtió en un espejo de sus miedos y audacia. Pero, al finalizar aquella tarde, logró dar el primer paso al publicarlo. Su corazón palpitaba al pensar en la revelación que acababa de compartir. Había abierto una ventana a su vida, al sufrimiento de Luis y, quizás, a la esperanza de otros que también luchaban en silencio. La respuesta fue abrumadora. En los días siguientes, comenzaron a llegar comentarios y mensajes de apoyo. Rosa nunca había imaginado que alguien se sentiría identificado con su historia. Poco a poco, la sensación de soledad que había estado cargando se desvaneció, aunque no por completo. La incertidumbre seguiría allí, pero ahora había algo más, una comunidad de personas listas para apoyarse. Esta nueva conexión la impulsó a seguir escribiendo, a compartir su realidad, y, a veces, incluso a ofrecer espacio para que otros contaran sus propias historias. Sin embargo, mientras los mensajes de aliento llegaban, también comenzaron a aparecer críticas. Algunos de sus conocidos locales cuestionaban su autenticidad, y eso la rompía por dentro. Un día, mientras revisaba los comentarios, una crítica resonaba en su mente. ¿Por qué no mantienes esto en privado? No necesitas que los extraños se enteren de tu vida. Aquella frase hizo que se sintiera expuesta, desprotegida, y sugirió que quizás, su valentía había sido un acto de imprudencia. De repente, la presión de ser vulnerable se sentía como una carga pesada una vez más. A medida que luchaba con esta nueva realidad, Rosa intuía que cada rayo de luz traía consigo sombras. La responsabilidad de ser una voz para otros la empujaba hacia adelante, pero también era un riesgo. ¿Era lo que estaba haciendo lo correcto? ¿Y si todo lo que había construido se venía abajo? La siguiente noche, al mirar a Luis, quien le sonreía con amor a pesar de su sufrimiento, Rosa tomó una decisión. Aunque el camino por delante estaba lleno de dilemas, sentía que debía enfrentarlos. Había llegado el momento de confrontar no solo los desafíos externos, sino sus propios temores internos, como si estas decisiones fueran el verdadero testimonio de su fortaleza. Con la determinación encendida, sabía que su batalla apenas comenzaba. Al final de cada día, no solo se estaba descubriendo a sí misma, sino que también estaba creando un camino inesperado hacia la sanación. Pero, antes de que pudiera hacer un plan concreto, recibió un mensaje inesperado que la dejó helada. Un viejo amigo de Luis había decidido intervenir. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que nunca imaginó, y Rosa sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Rosa se sentó en su escritorio con la vista fija en la pantalla. El título que había elegido para su próximo post la deslumbraba y aterrorizaba a la vez. Revelado, la increíble verdad sobre cómo mi esposo supervivió su extraña enfermedad mensual prometía intrigantes revelaciones, pero también la exponía a un juicio más severo. Cada letra parecía un paso más hacia una arena de incertidumbre, donde su vida y la de Luis se interponían entre la curiosidad y el escepticismo de quienes la leían. No era solo el título. Era la verdad que se ocultaba detrás de él, una verdad llena de matices, emociones y pequeñas victorias que podría no ser comprendida por todos. En sus manos, Rosa sostenía la posibilidad de transformar el sufrimiento en catalizador de cambio, pero la inseguridad sobre su propia narrativa volvía a aflorar. ¿Estaba lista para desterrar los fantasmas que aún habitaban en su mente? Mientras pensaba en esto, decidía que compartir el testimonio de Luis sería una forma de honrar su lucha. Por difícil que fuera, el día transcurrió entre pensamientos revolucionarios y preguntas tumultuosas. No era solo el impacto que su historia podría tener en su entorno, era la introspección que cada palabra desencadenaba dentro de ella. Rosa recordó noches sin dormir en las que había prometido contar la verdad a su manera, sin filtros. Mientras escribía, comenzaba a identificar patrones en su propia vida. Tenía el coraje de enfrentar no solo el sufrimiento de Luis, sino también sus propios temores de ser juzgada, de mostrarse vulnerable ante el mundo. Cuando finalmente presionó publicar, sintió una mezcla de liberación e inquietud. En ese momento,
todo se convirtió en incertidumbre. Sabía que eso la acercaba a un nuevo tipo de exposición, algo más profundo que una simple crítica. Esa misma noche, mientras los niños dormían, revisó las interacciones en su post. Aunque muchos comentaron con palabras de apoyo, un par de críticas resonaban en su mente como ecos de nubarrones. La siguiente mañana, un mensaje la dejó atónita. Un viejo amigo de Luis quería hablar. La intervención conllevaría un intercambio entre lo que consideraba el apoyo a su esposo y el riesgo de descubrir la verdad detrás de su enfermedad. Rosa sintió que se abría un nuevo frente en su vida, una confrontación que podría resultar determinante no solo para Luis sino también para ella misma. A medida que los días pasaban, el conjunto de emociones dentro de ella fluctuaba. Las muestras de apoyo la llenaban de energía, mientras que las críticas la empujaban a la defensiva. Era como si cada interacción con su post fuera una prueba de su resistencia. Enfocarse en la verdad de Luis la guiaba a reconocer su propia realidad, sus propias batallas. No solo era la voz de su esposo, estaba convirtiéndose en su propia voz. Un anhelo de empoderamiento comenzó a crecer en su interior. Rosa empezó a pensar en la posibilidad de llevar su historia más allá de ese blog, de realizar un taller donde pudiera explorar la conexión de sus experiencias con los padecimientos de otros. La idea podía parecer ambiciosa, pero en su mente estaba firme. Sabía que si podía ayudar a otros a encontrar su voz, su propio sufrimiento tendría sentido, pero el mensaje del amigo de Luis seguía resonando en su mente. Iba a requerir valentía enfrentarse a una nueva dimensión de su vida. El encuentro estaba por llegar, y con él, una revelación que podría cambiarlo todo. En el fondo, Rosa no solo se preparaba para enfrentar la historia de Luis, sino también para confrontar su propia verdad, una verdad que podría redefinir no solo su vida, sino también la de su familia. Con determinación, Rosa se miró al espejo antes de cerrar los ojos esa noche, reconociendo que ya no era solo la mujer temerosa que había sido. Ahora era una fuerza de cambio, dispuesta a explorar cada rincón de su vida y a enfrentar el futuro con valentía. ¿Qué descubriría al final de este nuevo camino? La respuesta se acercaba rápidamente, y en su corazón sabía que las sombras tenían que ser desafiadas para que finalmente pudiera brillar. Rosa se despertó con el sol apenas asomando por la ventana. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos. El encuentro con el amigo de Luis estaba programado para esa tarde, y la anticipación la mantenía en un estado de alerta constante. Sabía que esa conversación podría abrir puertas que había mantenido cerradas, revelando aspectos de su vida que había decidido omitir. Esa mañana, al preparar el desayuno, cada acción se sentía cargada de importancia. No solo alimentaba a sus hijos, se estaba nutriendo de determinación. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, su mente viajaba hacia los comentarios de los lectores. Aunque muchos expresaban apoyo, había un hilo de escepticismo que persistía en su interior. ¿Sería esa la verdad que merecía ser contada? La pregunta resonaba en su cabeza. Era imperativo para Rosa que su historia no solo fuera una anécdota más, sino un testimonio poderoso de resiliencia. Sus días anteriores estaban plagados de reflexión. Había comenzado a escribir notas sobre lo que quería comunicar en su taller. Se dio cuenta de que había algo más profundo. Su experiencia debería ser una invitación a otros a encontrarse en sus narrativas. Así que se sentó en su escritorio y empezó a bosquejar, a dejar fluir las palabras. Se imaginó cómo sería compartir un espacio con personas que, al igual que ella, habían luchado en silencio, escondiendo sus verdades en los recovecos de su ser. El tiempo parecía acelerarse mientras nuevos proyectos tomaban forma en su mente. Pero también enfrentaba la sombra de sus inseguridades. Se preguntaba si realmente estaba capacitada para ser guía de otros. La duda y la emoción coexistían, un dilema interno que la desafiaba. Pero en lugar de dejarse llevar por el temor, decidió transformarlo en motivación. Cada palabra escrita era un paso hacia adelante, un pequeño triunfo sobre el miedo. A la hora del encuentro, cada latido de su corazón resonaba como un tambor. Se sentó en la pequeña cafetería que habían elegido, el olor a café recién hecho impregnando el aire. Cuando vio a Pedro, el amigo de Luis, acercarse con una expresión seria, Rosa sintió que esa era la primera de muchas barreras que tendría que enfrentar. «Gracias por venir», dijo ella, intentando que su voz sonara firme. Pedro la miró, su expresión indicaba que había más en juego que una simple charla entre amigos.
se acomodó en la silla, y comenzó a hablar de Luis, de su lucha, de cómo había afectado su vida y su matrimonio. Rosa escuchaba, absorbiendo cada palabra mientras sus propios pensamientos batallaban entre la necesidad de información y el instinto protector que la instaba a cerrar su corazón. De repente, Pedro mencionó algo que la dejó helada. Luis me habló de lo difícil que fue para ti durante esos meses. Siento que hay cosas que él todavía no te ha contado. Las palabras se abrieron como una herida. Rosa sintió un estremecimiento. ¿Qué le estaba ocultando Luis? Era un golpe bajo que resonaba en su confianza hacia él y hacia su relación. Pasaron los minutos y la conversación se tornó más profunda. Hablaron de las expectativas que tenían, de los miedos que enfrentaban, de las verdades que aún no se atrevían a pronunciar. En ese diálogo, algo dentro de Rosa empezó a reconfigurarse. La urgencia por descubrir la verdad en torno a la enfermedad de Luis se transformó en un deseo de entender su propia voz. La claridad comenzaba a emerger en medio del tumulto de emociones. Cuando finalmente se despidieron, Rosa caminaba con una nueva determinación. Sabía que necesitaba hablar con Luis, desenterrar esos temas difíciles. No podía aferrarse más a las sombras, la verdad iba a requerir coraje, pero también podría liberarla. Al llegar a casa, se encontró con los niños jugando en el salón. Mirándolos, una idea cobró vida en su mente. El taller no solo sería un espacio para explorar experiencias ajenas, sino también un lugar donde la honestidad se convirtiera en un refugio. ¿Podrían los miedos de su familia transformarse en su mayor fortaleza? Al finalizar el día, Rosa se sentó para escribir. La historia de Luis, su historia, se entrelazaba con la de su familia. No era un final, sino un nuevo comienzo. Le escribía al universo, dispuesta a enfrentar todo lo que se avecinaba, intrigada por lo que descubriría en las sombras de su vida. Así que, en la penumbra de su habitación, presionó guardar en un documento titulado La verdad que nos une. Y aún en la penumbra, sabía que se acercaba el momento de enfrentarse no solo a Luis sino como todo lo que habían vivido los había cambiado para siempre. Rosa despertó con el sonido del despertador interrumpiendo su sueño. Su mente, llena de pensamientos de la noche anterior, luchaba por centrar su atención en el presente. La promesa de su conversación con Luis la inundaba de nervios y expectativas. Se sentó en la cama un instante, sintiendo como la incertidumbre se entrelazaba con el deseo de estar completamente presente para él y para sí misma. Había tomado la decisión de ser honesta y valiente, y ahora debía actuar. Mientras se preparaba para el día, reflexionó sobre el taller que había comenzado a planear. Cada reunión que quería realizar se transformó en un símbolo de lo que podía crear, un espacio seguro donde la vulnerabilidad se convertiría en la base del crecimiento. Comenzó a considerar no solo sus experiencias, sino también las de otras personas que podrían estar dispuestas a abrirse. Las historias podían ser el vehículo para transformar la angustia en esperanza. Al llegar a la cocina, se tomó un momento para respirar hondo y dejar que el aroma del café la envolviera. Sabía que, para guiar a otros, debía aprender a guiarse a sí misma primero. Se sentó con una libreta, garabateando ideas para el taller. Su foco se deslizó entre contar su historia y dar herramientas a los asistentes para que pudieran explorar las suyas. La idea de que cada uno aportara su verdad la llenó de entusiasmo, un círculo de sanación. Cada palabra que escribía parecía construir un puente hacia la autenticidad. Sin embargo, la inminente conversación con Luis seguía acechando en su mente. El eco de las palabras de Pedro resonaba. Siento que hay cosas que él todavía no te ha contado. Sabía que debía enfrentar esto con firmeza, pero también con compasión. En lo profundo, anhelaba entender las razones que mantenían a Luis en silencio. ¿Sería miedo, vergüenza o simplemente la incapacidad de compartir su lucha? Con la luz del día amanece, se preparó para su encuentro con Luis en un parque cercano, un lugar que simbolizaba serenidad y claridad. Mientras esperaba, el aire fresco rozaba su piel, aportándole una sensación de renovada esperanza. Las risas de los niños al jugar resonaban, recordándole lo que tenía en juego, su familia, sus sueños y su determinación de ser una mejor versión de sí misma. Cuando finalmente lo vio acercarse, un torrente de emociones la invadió. Luis se veía más delgado, con una expresión de cansancio en su rostro que le partió el corazón. Su mente analizó la situación. Este no era un encuentro que podría tomarse a la ligera. Rosa respiró hondo, dispuesta a desentrañar la verdad. Hola, saludó él, sus ojos buscando los de ella,
titubeando. Rosa sintió que el aire se tornaba denso. Un gesto simple, pero lleno de significado. Ante la inseguridad de su marido, comprendió que debían crear un espacio donde ambos pudieran hablar sin miedo al juicio. Necesitamos hablar de lo que está sucediendo, dijo, sintiendo que su voz resonaba como una declaración. Luis asintió, sus ojos reflejaban la carga que llevaba consigo. Rosa sabía que debía hablar de sus propios temores, así como de su deseo profundo de que él sucumbiera a la honestidad. No estoy aquí para culparte. Estoy aquí porque te amo y quiero entender. La conversación fluía en un vaivén de palabras y silencios cargados de significado. Mientras desenredaban los hilos de sus experiencias, Rosa sintió como las capas de dolor y confusión empezaban a despegarse, dejándole ver una chispa de esperanza. Importaba más que el pasado, lo que estaban construyendo era un futuro juntos. En medio de la charla, Luis finalmente abrió su corazón. Comenzó a compartir las luchas que había tratado de mantener ocultas, una revelación tras otra, mientras Rosa escuchaba, profundamente conmovida. Se sentía como si cada palabra fuera un ladrillo en la propiedad de su nueva vida, pero lo que más la impactó fueron las cosas que él no dijo, esos silencios llenos de historia. Esa ausencia de palabras claustrofóbicas hablaba más que toda su sinceridad. En ese momento, Rosa entendió que no solo necesitaba enfrentar las verdades de Luis, sino también las suyas propias. La conversación fue intensa, un intercambio casi terapéutico. Cada verdad que emergía reforzaba su conexión y al mismo tiempo desnudaba más sus inseguridades. Cuanto más podrían descubrirse el uno al otro, al terminar la charla, ambos se sintieron más ligeros, pero también más vulnerables. Rosa se marchó con un sentimiento entrelazado de tristeza y alivio, con la convicción de que en ese proceso de revelación se habían abierto puertas a nuevas posibilidades. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio para escribir. Sabía que su historia aún no había llegado a su fin, pero había dado un paso decisivo hacia su verdad. La inquietante mezcla de incertidumbre y esperanza la mantenía alerta. ¿Qué otros secretos se ocultaban tras las sombras, y cómo afectaría esto al camino que habían comenzado a trazar? Con ese pensamiento latente, cerró los ojos y dejó que las palabras fluyeran. La historia aún tenía muchas revelaciones por delante, y Rosa comprendía que el verdadero viaje recién comenzaba. Esa noche, después de una jornada tan intensa, Rosa se encontró en un estado de alerta consciente. Su mente aún procesaba la revelación de Luis, mientras observaba las sombras que se proyectaban en las paredes de su habitación. Las dudas, las inseguridades y los anhelos se entremezclaban en su interior como una sinfonía caótica. Pero había algo diferente en ella, una determinación palpable comenzaba a florecer, y con ello, el impulso de transformar esa revelación en un catalizador para su propio crecimiento. Al amanecer, se despertó con un nuevo sentido de propósito. La idea de su taller resonaba cada vez más fuerte en su mente. Se dio cuenta de que no solo quería facilitar un espacio para otros, sino que también podía ser un refugio para ella misma. Se sentó con su libreta, pero esta vez, en lugar de bosquejar actividades o temas para discutir, dejó que su corazón hablara libremente. Quería explorar lo que significaba ser vulnerable, tanto para ella como para quienes asistirían. Una idea brillante surgió repentinamente: crear un ejercicio basado en su propia conversación con Luis. Se imaginó pidiendo a los asistentes que compartieran algo que nunca se habían atrevido a decir. Para Rosa, esta no sería solo una forma de alentar a los demás, sino un ejercicio de liberación personal. Al abrirse a los demás, experimentaría su propio proceso de sanación. Sin embargo, una sombra de preocupación invadió su mente. ¿Estarían listos para explorar tales profundidades? Exactamente qué estaban dispuestos a revelar, más importante aún, ¿qué estaría dispuesta a compartir ella misma? Esa pregunta flotaba como un eco incesante. Al día siguiente, se reunió con Pedro para darle la primera grande noticia sobre el taller que planeaba. Su amigo le escuchó con atención, veía su pasión arder, pero sus ojos también reflejaban una preocupación genuina. Rosa, no olvides que hay una delgada línea entre ser dueño de tu historia y dejar que la historia te posea. Debes estar lista para lo que eso pueda significar. Las palabras de Pedro la impactaron y resonaron en su interior. Entendía que su viaje hacia la verdad no era suficiente para los demás, también debía serlo para ella. Mientras se despedían, una inquietante pregunta se presentó en su mente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar su propia historia? Esa noche,
se sentó frente al espejo, observando su reflejo y cuestionando la forma en que se había visto a sí misma. ¿Quién era ella realmente, detrás de las expectativas y los miedos? Rosa se preguntaba si había estado eligiendo ser un faro de luz para los demás sin haber iluminado primero su propio camino. Las piezas del rompecabezas de su identidad estaban en desorden y le estaba costando encontrar cómo encajarlas. Entonces se enfrentó a un dilema moral: si se entregaba completamente a este proceso, ¿correría el riesgo de ser percibida como una figura perfectamente imperfecta? Rosa suspiró, consciente de que su vulnerabilidad podría ser tanto su fortaleza como su debilidad. En su mente surgió una idea audaz: hablar de sus inseguridades, sus dudas, sus fracasos y, de algún modo, invitar a los demás a ser testigos de su viaje. Con cada palabra escrita, se sintió más ligera. Esa catarsis liberadora la acercó a la búsqueda de su propia verdad, aunque sabía que vendrían momentos difíciles. Había un universo de complejidades en su mente y cada revelación estaba destinada a ser confrontada. El día del taller finalmente llegó. Rosa se puso un atuendo que la hacía sentir segura, un recordatorio visible de su fortaleza interna. Se preparó mentalmente para el desafío que estaba por venir. Sintió una oleada de nerviosismo antes de entrar a la sala, pero también un calor reconfortante brotaba al saber que estaba allí por un propósito mayor. En el instante en que cruzó la puerta, el espacio se llenó de murmullos y miradas curiosas. La ansiedad se apoderó momentáneamente de ella, pero al instante recordó todo lo que había estado trabajando por sí misma. No solo se trataba de liderar una conversación, sino de dar ejemplo. Con ese pensamiento, dio un paso audaz hacia el centro. Bienvenidos a todos, hoy vamos a emprender un viaje juntos, comenzó, sintiendo como su voz resonaba por toda la sala. Pero en lo más profundo de su ser, Rosa sabía que estaba a punto de enfrentarse a múltiples verdades, y entre ellas, la más impactante: su propio camino hacia la autenticidad apenas comenzaba. Con la sensación de que todo estaba en la línea, se preparaba para descubrir lo que su propia vulnerabilidad pudiera revelar. Con cada palabra que salía de su boca, Rosa sentía que el peso de su vulnerabilidad se hacía más liviano, pero al mismo tiempo, la incertidumbre de lo desconocido emergía a la superficie. La sala, que antes había sido un espacio ajeno, ahora vibraba con la energía compartida. Había llegado el momento de abrir no solo el diálogo, sino también su propio corazón. Al presentar el primer ejercicio, invitó a los participantes a compartir ese secreto que los hacía sentir inseguros. Recuerden, dijo, la vulnerabilidad es la puerta de entrada a la conexión más profunda. Mientras escuchaba las primeras confesiones, un torbellino de emociones la envolvía. Cada relato traía consigo un eco de sus propias luchas, y por momentos, se sentía tentada a esconderse. Pero la necesidad de mostrarse auténtica era más fuerte. Los relatos se fueron haciendo más profundos, cada uno desnudando la exposición emocional que había temido. Una mujer habló sobre su miedo a fracasar en su carrera, mientras un hombre reveló sus conflictos familiares. Al escuchar a los demás, Rosa se dio cuenta de que su propia historia se entrelazaba con la de ellos. Eso fue un llamado poderoso, una señal que la impulsaba hacia adelante. Sin embargo, en medio de esta atmósfera de sinceridad, su mente seguía repleta de interrogantes. ¿Estaba realmente logrando el impacto que tanto deseaba? Las dudas persistían, latentes, recordándole cómo había estado evitando su propio miedo a mostrarse vulnerable ante el mundo. La idea de que su propia verdad pudiera ser un recurso para los demás empezaba a tomar forma con claridad. Tomando aire profundo, decidió que era el momento de compartir su propia historia. La voz le tembló por un instante, la vulnerabilidad se sentía pesada, pero eso la hacía sentir viva. Esta es mi verdad, confesó. He luchado mucho con mis inseguridades y he sentido el peso del miedo al fracaso. A veces, me pregunto si realmente estoy a la altura de lo que todos esperan de mí. El silencio que se hizo al otro lado de la sala era tranquilizador. Al compartir su lucha, Rosa no solo honraba sus vulnerabilidades, estaba abriendo una puerta para que otros hicieran lo mismo. En ese momento, se dio cuenta de que el temor y la debilidad no eran antagonistas, sino herramientas que dan fuerza. Con cada nueva revelación, la intensidad en la sala crecía, mientras los participantes respondían con propias confesiones, creando un espacio seguro donde las verdades se entrelazaban. Era un proceso transformador y, de repente, mientras compartían sus historias, sentía como se formaba una red de empatía. Sin embargo,
en medio de la catarsis, una inquietante voz interior interrumpió su conquista emocional. ¿Y si te conviertes en lo que más temes? ¿Y si esta vulnerabilidad te hace frágil en lugar de fuerte? Esa cuestión oscura provocó un escalofrío en su pecho. Pero al observar las caras que la rodeaban, vio reflejos de solidaridad, y algo dentro de ella se rebeló contra la voz del miedo. El taller continuó fluyendo, pero Rosa sabía que su lucha no terminaba allí. Había enfrentado un primer paso aterrador, pero el verdadero desafío comenzaba ahora. Podía sentir cómo la energía del grupo se transformaba, pero su propia batalla interna apenas comenzaba. La búsqueda de autenticidad la llevaría a explorar más allá de las inseguridades que había compartido. Así pasó el tiempo, dejando huella en cada uno de los participantes y en ella misma. Cuando el taller llegó a su fin, Rosa comprendió que su viaje no solo era una búsqueda personal, era una manifestación de la conexión humana en su forma más pura. Pero al salir de la sala, un pensamiento la asaltó. Había mucho más por descubrir, y una sombra de duda se asomaba nuevamente en su mente. Si he abierto esta puerta, ¿qué otras verdades debo confrontar para liberar la historia que aún llevo dentro? Se cuestionó mientras caminaba hacia la salida, y en el horizonte de su mente, una certeza empezó a formarse. Había llegado el momento de enfrentar a su mayor temor. Lo que aún no sabía era que esa confrontación la llevaría a límites que nunca había imaginado. La calle estaba en calma, y el aire fresco se sentía revitalizante a medida que Rosa se alejaba del taller. Cada paso que daba resonaba en su mente, una mezcla eufórica de descubrimiento y ansiedad. Había compartido un fragmento de sí misma, pero había un abismo más profundo que aún necesitaba cruzar. Mientras caminaba, su mente divagaba hacia los próximos días y la presión con la que solía cargar. La imagen de su esposo, su apoyo incondicional, se hizo presente. La enfermedad que lo había perseguido cada mes siempre había sido un tema sensible, un área de su vida que prefería evitar. Pensó en él y en cómo nunca había tenido el valor de discutir realmente sus temores ni de reconocer cómo eso le había afectado a ella. Se había enfocado en sus luchas individuales, olvidándose de que la suya no era una batalla de un solo jugador. El conflicto interno la abrumaba a medida que se acercaba a casa. ¿Y si abrir esa caja de Pandora solo trae más dolor? Se cuestionaba. Era una pregunta a la que siempre había optado por evadir. Sin embargo, en el contexto de lo que había vivido en el taller, una chispa de valentía germinaba en su interior. Se dio cuenta de que, al igual que los participantes del taller, su esposo también necesitaba esa conexión genuina. Al llegar a casa, el olor familiar de su cocina la abrazó, pero la calidez del ambiente no logró calmar sus nervios. Su esposo se encontraba en la sala viendo televisión, absorto en un mundo de imágenes. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. Era el momento. Se le presentaba la oportunidad de abrir la conversación que siempre había temido. Amor, ¿podemos hablar? Hay algo que he estado evitando, comenzó, con la voz temblorosa pero decidida. Él apagó la televisión, y se giró hacia ella, el interés reflejado en sus ojos. Claro, ¿de qué se trata? Respondió, intranquilo pero atento. La lucha en su mente la empujaba a seguir. He estado pensando en la enfermedad que te afecta cada mes, confesó. Es algo que siempre hemos evitado, pero siento que lo que experimentas también me afecta a mí. Yo, quiero entenderte mejor. La atmósfera se tornó densa. Rosa podía sentir el cambio en la expresión de su esposo, la incomodidad tras su pálido semblante. Ella sabía que esas palabras estaban cargadas de historias que nunca habían sido contadas. Mientras él empezaba a hablar, la emoción en su voz era palpable. Es complicado, Rosa. No solo es físico, hay un lado emocional que duele más que cualquier síntoma, admitió, su mirada buscando la de ella. Aquellas palabras abrieron la puerta a un diálogo que había estado cerrado durante tanto tiempo. Con cada frase compartida, Rosa comenzó a vislumbrar no solo lo que su esposo había estado sufriendo, sino también la forma en que su propio miedo a la vulnerabilidad había alimentado la distancia entre ellos. Las defensas que había construido comenzaron a desmoronarse lentamente. Reconocer el dolor del otro era una acción recíproca. Mientras continuaban intercambiando historias, sus corazones se abrían, creando un espacio de empatía que Rosa nunca había imaginado. Pero al mismo tiempo, el recuerdo de sus propias luchas emergía en su mente. Había una verdad más que necesitaba compartir.
Un obstáculo que mantener en secreto también había afectado su relación. El peso de esta revelación empezó a amenazar su nuevo estado de conexión. También tengo algo que decirte, expresó ella, su voz firme pero llena de inseguridad. Hay miedos en mi vida que me han mantenido callada. Miedos que quizás necesitamos enfrentar juntos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una declaración que amenazaba con cambiarlo todo. El silencio entre ellos se convirtió en un puente, una invitación a despejar el camino hacia la verdadera intimidad. Sin embargo, la sombra de lo desconocido se cernía, prometiendo desvelar no solo las verdades ocultas de su esposo, sino también las suyas. ¿Serían capaces de confrontar juntos esos demonios internos? La ansiedad la invadía, mientras su corazón latía con fuerza. Rosa estaba lista para dar un paso más profundo en la oscuridad, pero ¿estaba su esposo en la misma sintonía? Su mirada lo decía todo, el momento decisivo se acercaba. La tensión en el aire hizo que la habitación se sintiera más pequeña. Rosa esperaba una respuesta de su esposo, sus ojos fijos en él, ansiosa por comprender si lo que había compartido podría desatar una tormenta o, por el contrario, abrir un camino hacia la sanación. Su corazón latía con fuerza, pero su razón luchaba contra el pánico. ¿Y si su verdad resultaba ser un peso demasiado grande para él? Los segundos se alargaron mientras el silencio se hacía incómodo. Finalmente, su esposo tomó una respiración profunda, como si cada palabra que estaban a punto de intercambiar fuera un paso hacia lo desconocido. Rosa, nunca pensé que hablar de esto podría ser tan revelador. Lo he llevado tanto tiempo dentro que me duele más de lo que imaginaba. Rosa observó su rostro, y al hacerlo, un destello de empatía surgió en ella. Sintió que el sentimiento de vulnerabilidad, que siempre había visto como una debilidad, era, en realidad, un signo de fuerza. En ese momento, comprendió que ambos estaban enfrentando a la oportunidad de unir sus historias, permitiendo que sus miedos no fueran barreras, sino puentes hacia un futuro más audaz. Te agradezco que estés dispuesto a abrirte, pero hay algo más que necesito decirte, dijo Rosa, la voz más firme que antes. Era su turno de escarbar en su propia historia. Las palabras que salieron de su boca se sintieron liberadoras, aunque también intimidantes. He estado luchando con la idea de que la enfermedad que enfrentas podría ser una representación de todas mis inseguridades. Siempre he temido que sin ti, no podría ser suficiente en nada. Me aterra pensar que podría perderte. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos, pero no eran solo de tristeza, sino de reconocimiento. Su esposo la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión, como si finalmente tuviera una visión clara de la batalla que ella había librado en su propia mente. Yo también tengo miedo, Rosa. Enfrentar mi condición cada mes no es solo un desafío físico. Generalmente, es un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la vida. Pero saber que no estás sola en esto quizás podamos encontrar la fuerza juntos, dijo él. Sus palabras como un hilo que ataba sus experiencias en uno solo, la conexión que estaban forjando se sentía palpable, casi mágica. Lo que había comenzado como temores individuales evolucionó en un diálogo sobre el amor, la vulnerabilidad y cómo a menudo las barreras mentales se erigen entre las relaciones, haciéndolas debilitadas. Rosa sintió que el suelo bajo sus pies se estabilizaba. No estaba equivocada al pensar que la conexión genuina era la clave para superar no solo sus problemas individuales, sino también las sombras que amenazaban su relación. Mientras compartían sus verdades, descubrieron un nuevo lado de ellos mismos, uno que emanaba fuerza y decisión. Cuando la conversación empezó a fluir natural y abiertamente, el tiempo se volvió irrelevante. Rosa comprendió que era hora de llevar su vulnerabilidad un paso más allá. Quizás sea el momento de mirar más de cerca mis miedos. Hay una parte de mí que siempre ha soñado con ser más creativa, pero el temor al fracaso me ha paralizado. Si puedo compartir mis luchas contigo, tal vez también pueda enfrentar mis propias inseguridades en el ámbito profesional. Su esposo asintió, y su rostro se iluminó con una mezcla de orgullo y apoyo. Tú eres más fuerte de lo que crees, Rosa. ¿Por qué no compartes eso con el mundo? Tienes tanto que ofrecer, y me gustaría verte brillar. Esa conversación dejó en Rosa una sensación de determinación renovada. Podía ver no solo el reflejo de su debilidad, sino también el potencial que había estado acallado durante demasiado tiempo. Mientras la noche caía sobre ellos, Rosa comenzó a esbozar sus planes.
La línea entre la vida personal y profesional se desdibujaba, y la idea de lanzarse a la creatividad parecía no solo posible, sino absolutamente necesaria. Sin embargo, un nuevo pensamiento empezó a inquietarla: me quedará tiempo para explorar este nuevo camino en medio de las batallas que aún no se han resolvido. La inquietud comenzó a circular por su mente. Si podía soltar su miedo al fracaso, ¿qué otros obstáculos se presentarían? Y lo más inquietante, ¿podría realmente equilibrar su deseo de crecimiento personal con el apoyo a su esposo, que aún luchaba en su propio campo de batalla? Con todas esas preguntas reverberando en su interior, Rosa supo que era hora de tomar decisiones significativas que podrían cambiar su vida para siempre. Pero el temor de lo desconocido era un precio alto. ¿Está lista para esa transformación o se aferrará a la seguridad de sus inseguridades? La respuesta estaba cada vez más cerca. Esa mañana, Rosa despertó con el corazón ligero. Había pasado las noches reflexionando sobre la conversación que había tenido con Luis, y aunque había muchos caminos por recorrer, su espíritu se sentía fortalecido. Las últimas semanas habían sido desafiantes, pero la honestidad con su esposo había iniciado un proceso de transformación que no podía ignorar. Era momento de seguir adelante. Decidió que el primer paso hacia su nueva vida sería fijar una fecha para el taller que había soñado. Así que, mientras tomaba su café, comenzó a bosquejar ideas, no solo sobre su historia, sino sobre cómo podría motivar a otros a enfrentar sus propias verdades y miedos. Cada palabra en la página era un ladrillo en la construcción de su propósito renovado. Era más que un taller, era un llamado a la autenticidad. Luego, se sentó con Luis nuevamente. Quiero compartir mis planes contigo. Este taller será un espacio donde todos puedan expresar sus luchas, pero también quiero que sea un lugar de sanación para nosotros como familia, le dijo, sus ojos brillando con un nuevo resplandor de determinación. Luis la observó, una mezcla de sorpresa y orgullo pintada en su rostro. Rosa, estoy emocionado por ti. Es un paso audaz, y estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. La reacción de Luis la llenó de confianza. El apoyo incondicional de su esposo era todo lo que necesitaba para sentirse segura en su camino. Después de días de incertidumbre, el nudo en su estómago se transformó en entusiasmo. Con cada paso que daba, su voz se hacía más clara y fuerte, y su historia comenzó a resonar no solo en su vida, sino en las vidas de aquellos a su alrededor. Rosa lanzó el taller, redescubriendo nuestra voz, y la respuesta fue asombrosa. Vino una multitud de personas, y cada uno trajo consigo anhelos, miedos y un profundo deseo de conexión. Comenzar a escuchar las historias de otros la llenó de energía. Era evidente que no estaba sola en sus luchas. Cada relato era un eco de su propia experiencia. Al mismo tiempo, presenció el poder transformador de la vulnerabilidad compartida. A medida que las semanas pasaban, Rosa se dedicó a construir una comunidad de apoyo y sanación. Aprendió a guiar a otros a través de la vulnerabilidad y a abrazar su propia. Cada sesión se volvió más que un grupo de discusión, se convirtió en un refugio de aceptación, donde nadie tenía que ocultar su verdad. Fue un viaje de crecimiento personal, no solo para los asistentes, sino también para ella. La culminación del taller se acercaba, y Rosa comenzó a recibir mensajes de agradecimiento de los participantes. Nunca me había sentido tan escuchado, tu historia me dio esperanza, te admiro por tu valentía, le decían. Cada palabra era un testimonio de cómo su valentía y determinación habían reverberado más allá de su propia esfera. Mientras se preparaba para la última sesión, sintió una poderosa oleada de satisfacción. No solo había comenzado a transformar su propia vida, sino que había encendido una chispa de cambio en aquellos que la rodeaban. Esa noche, al mirar a Luis y a sus hijos, supo que habían superado una serie de adversidades juntos. Su relación se había enriquecido, y el amor que se tenían se había consolidado en la comprensión y la vulnerabilidad compartida. Finalmente, en la última reunión del taller, se dirigió a los participantes. Hoy celebramos nuestras historias. Al compartir lo que nos hace vulnerables, nos hacemos resilientes. Cada uno de ustedes ha conquistado un paso hacia adelante y juntos hemos creado un lazo poderoso. Al cerrar esa sesión, Rosa sintió algo dentro de sí que nunca había sentido antes: plenitud. Su camino a la autenticidad la había transformado de formas que solo podía imaginar. Ahora era una mujer que no solo hablaba, sino que inspiraba. Rosa había logrado no solo reconectar con la esencia de su ser,
sino que se había convertido en una voz de esperanza para otros. La transformación había llegado en su máximo esplendor, y lo que había comenzado como un viaje doloroso se había convertido en una celebración de crecimiento y realineación. Se sentía lista para lo que viniera, sin importar los desafíos que aún aguardaban. En el fondo de su corazón, entendió que había superado no solo las sombras de su mente, sino que había abierto la puerta a un futuro brillante. Rosa había encontrado su voz, y no solo se estaba permitiendo brillar, sino que estaba iluminando el camino de otros. Ahora era el momento de expandir su mensaje. Si quieres formar parte de esta comunidad de transformación, suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas encuentren inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.